La oración es una de las disciplinas del cristiano y un medio de gracia por el cual los hijos de Dios tenemos comunión con nuestro Padre Celestial. Así como tener buenos hábitos alimenticios es una necesidad que requiere disciplina y nos ayuda a mantenernos saludables, la oración es una necesidad de todos los hijos de Dios. Además, se trata de un mandamiento de Dios. Primera de Tesalonicenses 5:17, Mateo 6:5-8. Nuestra comunión con el Padre y con el Hijo y con nuestros hermanos, primera de Juan 1:3, no hay necesidad de sacramentos o intermediarios para poder llegar ante el trono de la gracia. Gálatas 4:16, Hebreos 4:16, con Deuteronomio 5, del 8 al 10. Sin embargo, es bueno establecer hábitos de tiempo devocional, leer la palabra y meditarla, orar para presentar nuestra gratitud a Dios. Deuteronomio, Daniel 2:23, rendir adoración, Salmos 103, confesar nuestros pecados, Esdras 9:6, y presentar nuestras peticiones, Lucas 11:9. También orar antes de cada comida, primera de Salmos 9:13, primera de Samuel 9:13, primera de Timoteo 4, del 4 al 5, al acostarse, Salmos 4:4, en grupo Daniel 2:17 y 18, en la iglesia Hechos 12:5, en privado Nehemías 1:4, en cualquier lugar y en momento del día, Salmos 55:17. La oración puede ser de pocos minutos, media hora o más, Mateo 26:38-41. Asimismo, por medio de ella podemos clamar por otros para que Dios les bendiga, les guarde, les permita ser transformados por su palabra, les sane o nos haga justicia. Efesios 6:18, 1 Timoteo 2:1-3-8. En el antiguo pacto la intercesión estaba limitada a personalidades sobresalientes en virtud de la posición que tenían. Por ejemplo, Génesis 18:32-33, Éxodo 32:11-13, Primera de Samuel 12:19-23, Primera de Reyes 19, Segunda de Reyes 19:14-19. Pero el Señor siempre mantuvo su determinación para ejecutar su voluntad. Génesis 18:17, Números 14:19-23, Amós 7:1-8, Jeremías 14:11-12. La oración es esencial y personal. Deuteronomio 3:23, primera de Salmos 1:10, primera de Samuel 1:10. Aún Cristo dio ejemplo, pues la Biblia lo muestra como un hombre de oración. Mateo 14:23, Marcos 1:35, Lucas 9:18, 28-29, Juan 12:27. Al igual que los apóstoles y la iglesia primitiva, Hechos 1:14, 6:4, 16:25. La escritura es clara al hablarnos de la eficacia de la oración congregacional. Primera de Reyes 8:22, Segunda de Crónicas 15:12, 20:18, Jeremías 29:12, Mateo 18:19-20. Dirigir nuestra oración al Padre, Mateo 6:9, en el nombre Juan 14:13, y por los méritos de Jesús, Filipenses 3:9, con fe, Marcos 11:24, y perseverancia, Lucas 18:1-8, con humildad, Lucas 18:9-14, 1 Pedro 5:5-6, y sinceridad, Jeremías 29:13. Tener una motivación correcta, Juan 16:24. Bueno, esta clase habla de los medios de gracia más importantes. La lectura y meditación de las escrituras es algo que ya vimos en la lección 1, y en esto vamos a enfocarnos en la oración y el ayuno. Vamos a ir a algunos textos. Deuteronomio 4:17 y Mateo 6. Del 5 al 9. Llegamos ahí. Cristal, primera de Juan 1:3. Y Juan 14,
13. Ténganlos ahí. Ajá. Cuando hablamos de la oración, empecemos con la oración. Usualmente se dice, ¿qué es orar con Dios? ¿Qué dice la gente? ¿Qué es orar? Hablar con Dios. Hablar con Dios, es lo que la gente dice. Pues sí, pero falta mucho, es una definición muy casi infantil. La oración como tal implica más cosas, por ejemplo, es una disciplina, es un medio de gracia. Es una disciplina porque es muy difícil orar, en el sentido de que nuestra carne planea qué hacer, tenemos cosas que hacer, nos distraemos fácilmente, y orar es algo que demanda quietud en todo sentido. Y es un medio de gracia porque a través de la oración tenemos comunión con el Señor, podemos recibir guía en medio de algunas decisiones. Por lo tanto, la oración es un medio de comunión con Dios, más que decir hablar con Dios, es de comunión con Dios. ¿Y qué diferencia hay entre una cosa y otra? Que la comunión es prácticamente tener una relación de amistad, de cercanía, en donde yo hablo pero también escucho, y no porque auspiciemos que Dios habla audiblemente o algo así, sino porque si estamos en oración y leemos la palabra, pues va a ser algo precioso, vamos a tener más claridad al leer, vamos a ver que Dios nos habla a través de la palabra, para cosas que necesitamos. En fin, necesitamos la oración. También podemos decir que la oración es una necesidad. Si somos criaturas espirituales, necesitamos conexión con Dios a través de la oración. También podemos decir que la oración es un mandamiento, porque muchas veces se habla de que orar es un mandamiento. Dios lo dice de manera imperativa: orar sin cesar. ¿Sí? Cuando oramos en la Biblia, la gran mayoría, podríamos decir el 95% de las veces, se ora a Dios Padre. Hay otras ocasiones donde se ora al Hijo, pero en ninguna parte de la Biblia se muestra oraciones al Espíritu Santo, y eso es algo muy llamativo. Por un lado es irónico, porque hay sectas que se llaman oración fuerte al Espíritu Santo. Imagínense, ya empezando que haciéndole énfasis en eso, ya muestra más bien como una especie de espiritismo, misticismo. Ya alguno va y mira y dice, son una vertiente del neopentecostalismo. Pero, y por otro lado, llama la atención porque si el Espíritu Santo es Dios también, ¿por qué no se muestra en ningún momento que se le ore a Él? Pues precisamente, si el Padre es Dios y el Hijo es Dios y a ambos se les ora en la Biblia, y aunque no hay una referencia textual que se le ora al Espíritu Santo, podemos orar al Espíritu Santo por analogía. Analogía es que si oramos al Hijo siendo Dios, podemos orar al Espíritu porque el Espíritu es Dios. Sin embargo, ocurre una particularidad. También ocurre con el Hijo y con el Padre, pero más especialmente con el Espíritu Santo. Y es que si vamos a orar al Espíritu Santo, tiene que ser limitado en lo que la Biblia dice que el Espíritu Santo hace. ¿Sí? O sea, no podemos pedirle al Espíritu Santo algo que la Biblia no muestra que él haga. Por ejemplo, Espíritu Santo, cúbrenos con tu sangre. Espíritu Santo, te damos gracias porque moriste por nosotros. O sea, ¿sí ven? La Biblia muestra cosas que el Espíritu Santo sí hace, que redarguye de pecado, convence, sana, santifica, guía. ¿Sí? Todas esas cosas las hace el Espíritu Santo. O sea, si vamos a orar tanto al Padre o al Hijo, al Espíritu Santo, necesitamos conocer a Dios para saber qué oramos. Por eso es que está mal, está débil, demasiado débil la definición de que orar es hablar con Dios. Porque hay personas que hablan con Dios, pero hablan consigo mismos en realidad. Hay un pasaje en Lucas, una parábola,
en donde hay un fariseo que está orando y un publicano que está orando. El publicano ni siquiera alza la cara y le dice al Señor que tenga misericordia de él, y el fariseo sí, todo arrogante, dice: Dios, te doy gracias porque yo diezmo, yo ayuno, yo no soy ni siquiera como ese publicano que está allá, ¿sí? La palabra allá en Lucas, cuando ustedes vean esa parábola, se van a dar cuenta, eso está en Lucas 18:9, que dice la palabra que el fariseo estaba hablando solo, estaba hablando consigo mismo, y él estaba en posición de oración hablando con Dios, pero esa oración nunca llegó a Dios. Dios no escucha eso. O sea, orar no es simplemente hablar con Dios, orar es tener comunión con Dios, ¿sí? Ahora bien, la oración conlleva resultados en nuestras vidas y son visibles. No porque cuando leemos se vaya a dar lo que estamos pidiendo, porque tanto como Dios puede decir que sí, Él puede decir que no, en su buena voluntad, y siempre es bueno. Pero si vamos a orar, debe ser con una sencillez tal que esperamos en lo que Él decida. La oración no está para cambiar los planes de Dios. La oración no está para modificar lo que Dios ya decretó. Eso es imposible. La oración es un medio de gracia. ¿Y la gracia es para quién? ¿Para Dios? No, para nosotros. Nosotros somos los que necesitamos la gracia. O sea, es un medio para que yo me sepa conformar a la voluntad de Dios. Entonces, si yo estoy orando por algo, Dios puede guiarnos para seguir orando por eso, siempre y cuando sea de su voluntad, se va a dar. Recordamos, por ejemplo, el caso de Moisés. Él estuvo con Dios y cuando bajó su rostro brillaba, ¿sí? Porque él no estaba simplemente hablando con Dios. Dios le estaba hablando a él, estaba cerca de Dios, escuchó la revelación de Dios. O sea, todo eso muestra que la oración trae unos resultados en nuestra vida que son visibles en ese sentido. No porque se haga lo que estamos diciendo, sino porque nuestra vida se empieza a conformar más a Jesús. Bueno, nuestra oración nuestra comunión cuando oramos no solamente es con el Dios Trino, también es con los hermanos. Leamos 1 Juan 1:3. Y atendamos ese pasaje, como dice, tan interesante. Así que lo que hemos visto y oído es lo que anunciamos a ustedes, para que también ustedes tengan comunión con nosotros, porque nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. ¿Ven? Nuestra comunión es con el Padre, con el Hijo, pero te digo antes, con los hermanos. ¿Cómo así? Es que la comunión con Dios es vertical y horizontal. O sea, nadie puede decir que ama a Dios si odia a las personas que fueron creadas en imagen de Dios. Nadie puede decir que tiene comunión con aquel que es invisible si desprecia o es apático con aquellos que son visibles. ¿Sí? O sea, nuestra comunión con Dios a través de la oración implica que estamos en buena relación con los hermanos. Eso es impresionante. Estamos en días donde hay creyentes que están en controversia, peleados, rencorosos con otros creyentes. Es ridículo, vergonzoso y patético. Aquí la palabra nos está mostrando que un aspecto importante de la comunión con Dios es la relación con los hermanos. ¿Ven? Ahora, precisamente, si la oración es comunión con Dios, quiere decir que no hay intermediación de nada ni nadie. En el romanismo se enseña la posibilidad de contar con la mediación de los ángeles, de María, de los santos, incluso de las ánimas y demás. Ellos tienen distintas justificaciones para esa creencia. Sin embargo, lo que la Biblia enseña de la oración es que es directa. No hay
ningún tipo de intermediario aparte de Jesucristo. Jesucristo como mediador del pacto es el que garantiza que hubiese habido reconciliación entre la humanidad y Dios, ¿sí? Por lo tanto, Jesucristo es el puente para que esa relación se lleve a cabo con tranquilidad, sin necesidad de otro tipo de terceros. Leamos Mateo 6, 5 al 9. Jesús y la oración. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre para que está en secreto. Para tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando no uséis vanas repeticiones, como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Vosotros pues oráis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Entonces el Señor Jesús, que está diciendo, al orar no estamos al tanto de que nos estén viendo, ¿sí? Eso es hipocresía, porque dice ahí, ya tiene su recompensa. ¿Cuál es la recompensa? Ser vistos. Si ora para que lo vean, ya lo vieron, ya tuvo la gloria de los hombres, ¿ya? En cambio, si oramos en el secreto, allá cerrada la puerta, o sea, no es que toca orar encerrados en el cuarto. La idea es que sea una oración íntima, donde no hay superficialidad, vanagloria, vanidad, es sincera, es humilde, ¿sí? No solamente eso habla de las repeticiones. Resulta que los gentiles, que eran los no judíos, ellos tenían ciertas maneras de orar a sus deidades, y era a través de la repetición de ciertas palabras que servían como talismanes, como conjuros, ¿sí? Para poder activar, bueno, tantas cosas que habría, ¿sí? Entonces el Señor dice, no hay que estar repitiendo y repitiendo y repitiendo lo mismo, sino lo mismo. Enciérrate en tu habitación, tu Padre sabe qué necesitas, puedes contarle tus necesidades y el Señor oye, ¿sí? Oye la oración y Él recompensará al público. Recompensará no es que, como le estaba diciendo, va a dar lo que estamos diciendo. La recompensa es algo que es secreto, algo que es íntimo entre Dios y uno. Bien, la oración, siendo tan importante entonces, nosotros necesitamos establecer hábitos. Hábitos es lo que llamamos devocionales. Nosotros hablamos de devocional refiriéndonos a devoción privada. Cada uno de nosotros debe hacerse disciplinas privadas donde organicemos nuestro tiempo y esté Dios en todos nuestros días. Nosotros no somos cristianos de domingo, somos cristianos de lunes a domingo, de domingo a domingo, ¿sí? Y eso implica que estamos leyendo la palabra, que estamos orando todos los días, sin falta. Eso es ser cristiano, eso es muy básico. El devocional para nosotros entonces es leer la palabra, meditar en ella, orar. No se está hablando de que tiene que ser 1 hora al día, media hora al día, 5 minutos al día, no, es cada uno conforme pueda. No se está diciendo que deben ser 5 capítulos, 8, 7, 4, se está diciendo que hay que leer, y eso sí, por lo menos sí, haga lo posible porque sea 1 diario, pero que no se pase el día sin leer. Diría un hermano del siglo XIX, Müller, un día sin haber leído la Biblia es un día perdido. ¿Sí? Y yo creo eso, es un día perdido, uno siente que perdió el tiempo y es algo que no se puede recuperar.
Cuando oramos, podemos orar en gratitud, dando gracias, confesando pecados, haciendo peticiones. ¿Se puede? Claro que sí. Rendir adoración, orar por otros, pedir justicia, también, claro. Eso es lo que se llama oración imprecatoria, pedir justicia, pedir por sanidad, pedir que el Señor salve a los que todavía no lo conocen, en fin. Si yo les preguntara cuál es la parte más importante de una oración, ustedes qué dirían. ¿Qué? Pedir perdón o agradecer. Exacto. Listo. Pues bien, dense cuenta. ¿Cómo hacemos para saber cuál es la parte más importante de una oración? Comparen las oraciones que hay en la Biblia con la más importante, el Padre Nuestro, y miren todas las otras, la de Daniel, la de Nehemías, la de Josafat, la de Salomón, la de Moisés. Miren todas las oraciones, los salmos, y dense cuenta que todas tienen en común la adoración, la alabanza. Todas tienen en común: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. ¿Sí? Pura adoración, pura alabanza, puro reconocimiento, atributos de Dios, paternidad, santidad que está en los cielos, santificado sea tu nombre, tu reino, rey, majestuoso. O sea, ¿sí? En el Antiguo Testamento, grande, misericordioso, temible, que guarda el pacto y la misericordia para los que lo temen y guarda sus mandamientos, que no tiene por inocente al culpable, clemente, compasivo. ¿Sí? Atributos. Eso es lo más importante de la oración. Y es muy triste cuando nuestras oraciones tienden a ser tan infantiles que es puro pedir. No está mal, pero es que el verdadero disfrute de la oración es la adoración, porque para eso fuimos creados. Es más, si usted y yo oramos y no sabemos qué decir, eso puede ser una oración mejor que ponernos a hablar un buen rato largamente diciendo cosas que ni estamos sintiendo. Debe ser palabras que exalten al Señor como es Él. ¿Qué es el Señor para ustedes? Mi Padre, clemente, bondadoso, lleno de gracia, generoso, fiel, digno. Lo que el Señor es para ustedes, que sus oraciones empiecen siempre por eso. ¿Sí? Nosotros como cristianos invitamos siempre a eso, que la parte más importante de sus oraciones, sea en público o sea en solitas o solitos, es eso, la adoración. Eso es lo más importante. Si usted quiere incluso quedarse hablando solo eso, solamente digo eso, amén. Puede terminar así. Los profetas oraban así muchas veces. Los apóstoles oraban así. En fin. ¿Y cómo debe terminar una oración? En la tradición se enseñó el tema de persignarse como una manera de sellar su oración a través de la cruz de Jesús. Sin embargo, cuando miramos en el Nuevo Testamento, el uso que tuvo la cruz fue un uso más bien simbólico. Por ejemplo, en la epístola a los Gálatas, es una de las epístolas donde más se habla de la cruz. Se refiere a ella como sinónimo de evangelio, ¿sí? Como diciendo: fue la obra de Jesús la que funcionó y no la mía. Entonces me glorío en la cruz. ¿Ven? Esos son los términos que habla la Biblia acerca de la cruz. Pero siempre se habla de la cruz en términos de lo que Jesús hizo, ¿sí? En lo que nosotros diríamos los méritos de Cristo. Pero nunca se habla de la cruz como una especie de sello que se requiera para poder orar. Realmente eso vino muy posteriormente, ni siquiera estoy seguro en qué momento, ¿sí? Pero ¿qué es lo que sí la Biblia muestra? Por ejemplo, en Juan 14:13, ¿alguien lo tiene? ¿Ese texto? ¿Cómo es? Y todo lo que pidan al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo.
Se ha vuelto prácticamente una tradición cristiana, después de orar, decir en el nombre de Jesús, amén. Sí, ese es como el sello, ¿sí? No significa que toca terminar con esa frase siempre, porque entonces volvemos y caemos en el error de volver amuletos a algunas frases. No se trata de eso. Uno puede decir, Padre Celestial, nos presentamos en el nombre de Jesús, y al terminar decir amén. Y bueno, y no digo en el nombre de Jesús, no pasa nada. El orden de los humanos no altera el producto, ¿sí? Pero sí es importante reconocer al orar que no estamos entrando al lugar santísimo donde había un velo antes, pero que Cristo rasgó. No estamos entrando porque llegamos nosotros, ni entramos a tabernáculo así todos orgullosos y buenas tardes, papito Dios, buenas tardes, Diosito mío, o peor, bueno, frases similares que hay por ahí, y acercarse al lugar y empezar a decir y hablar, y en fin, eso sí, respetuoso y reverente. Si nos acercamos en el nombre de Jesús, estamos diciendo que el Padre nos va a recibir como recibe a su Hijo. Estoy diciendo, vengo en el nombre de Jesús. ¿Qué significa eso? Analicémoslo. Estoy diciendo, vengo como si fuera Jesús. Vengo autorizado por Él. Y así es, porque Él nos cubrió con su sangre, Él nos santificó con su poder, Él murió en la cruz por nosotros. O sea, si podemos orar, es por Cristo. Por eso decimos en el nombre de Jesús. Porque sin Jesús no hay oración. Sin Jesús no hay acceso. Sin Jesús no hay nada. Bueno, ¿en qué momentos podemos orar? En cualquier momento del día. Algunas personas, también místicas, piensan que hay una hora determinada para orar. Y dicen que las 3 de la mañana es la hora donde los demonios y los espíritus y donde más rápido sube la oración. Pero eso son ridiculeces espiritistas. La Biblia nos muestra que en cualquier hora del día podemos orar, en la mañana, en la tarde, en la noche, cualquier hora. Puede ser en privado, mentalmente. Nehemías 1, Nehemías va a hablar con el rey y no sabe qué decir, y de repente es una oración fugaz, mental, y le dice al rey lo que le tiene que decir, y Dios aparta todo. Pero hay oraciones largas. Salomón construye el templo y se arrodilla allí ante el Señor y hace una oración larguísima, que está en 1 Reyes capítulo 8. O sea, una oración puede ser pequeñita como puede ser larga. No hay un mandato que nos hable de cuánto de durar, qué posición tener. En la Biblia se muestra gente orando acostada. David oraba acostado, por ejemplo, cuando estaba humillándose para pedir a Dios misericordia de algo, se oró acostado. Vemos a Elías orando con la cabeza entre las rodillas, postrado, como un símbolo de estar humillado ante el Señor. Vemos orando de pie. En el libro de Esdras, los levitas están colocados en pie orando. Vemos Salomón, que acaba de mencionar, él está orando arrodillado. O sea, no hay una postura de cómo se debe orar, ¿sí? La Biblia se muestra, por ejemplo, o parece indicarnos que la oración en grupo es mejor. Por ejemplo, la palabra en Mateo 18 dice, cuando dice que donde estén dos o más colgados en mi nombre, ¿sí? Que si nos ponemos de acuerdo para orar por algo, el Señor nos oye, ¿sí? O sea, es que si nuestra fe es comunitaria, si la comunidad entera está de acuerdo y ora por algo en común, pues tiene más eficacia, ¿sí? Y eso usted lo puede ver en muchos casos de la Biblia, en muchas oraciones públicas. De hecho, hasta uno podría pensar que hay casi que 50-50 de oraciones públicas y oraciones privadas. También la Biblia muestra orando antes de comer para dar gracias por los alimentos, claro. Confesar los pecados hace parte, por supuesto, de ese perdón de sus pecados, nuestras deudas. Y miren que hasta el final dice: el pan no es pecado y ahora no hoy, o sea, para allá, una iglesia. Y luego, y miren cómo termina, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria. O sea, empezó con alabanza y termina con alabanza.
Y así pasa con salmos. Empieza con alabanza, termina con alabanza. En los días del Antiguo Pacto hay casos donde una persona oraba por otros y siempre era alguien importante, era un patriarca, un profeta, un rey. Y eso es muy significativo, porque nos da a entender que la intercesión, ¿qué es intercesión? Orar por otro, ¿sí? Resulta que Yolanda está malita y supimos, entonces juntos oramos por Yolanda. Señor, para limpie su cuerpo, que ella no se siga enfermando, que pueda venir a la iglesia local con su salud plena los domingos, y no que los domingos caigan domingos donde ella, precisamente el domingo, sea que se enferme. ¿Sí? Intercedemos por ella. O sea, no es que nos hagamos como intermediarios o nos hagamos como si fuéramos mediadores, sino es orar a favor de la petición de otro hermano, así como nos gustaría que oraran por nosotros o que nos apoyara en oración por algo en común. ¿Sí? Lo que pasa es que en el Antiguo Pacto eso estaba simplificado en los más importantes del país. Por ejemplo, Abraham oró por Sodoma y Gomorra. Por ejemplo, Amós oró por el país. Moisés cuando intercedió por el pueblo. David cuando oró por el país. Creo que según la ley de Señor, la de Josafat también oró por el país. En fin. De todas formas, la palabra sí nos muestra que por más de que estemos puestos de acuerdo en algo, no significa que tampoco lo vamos a tener, o porque todos estemos orando por lo mismo se va a dar. No, hay muchos casos donde se ora por la sanidad de alguien y oramos muchos y de todas maneras el Señor quita la vida, ¿sí? O sea, la Biblia también enseña que Dios siempre mantiene su determinación y su voluntad. Por ejemplo, en Génesis 18, Abraham ora por Sodoma, pero Sodoma fue destruida. En Números 14, Moisés pide perdón por el pueblo, pero Dios dice: no, pues juro, los perdono, pero juro que ninguno entra en la tierra prometida. Amós 7, resulta que el pueblo estaba en unos actos de corrupción y injusticia tan terribles que Dios le habla a Amós y le dice: voy a destruir el país a través de esto, y manda, demuestra a Amós un fuego que destruye todo. Y Amós dice: Señor, Jacob es muy frágil, si tú envías este fuego, ¿dónde quedaremos? Y tu nombre, tu gloria. Y el Señor dice: bueno, no lo voy a destruir así. Luego el Señor propone una sequía, langostas que se comen todo y que una hambruna y la gente se muere de hambre. Y Amós ora y el Señor dice: bueno, no voy a destruir fácil. Luego el Señor muestra una espada que sale del norte y mata a todo el mundo. Bueno, o sea, mucha gente, muchísima gente. Y Amós ora y Dios dice: no, así va a ser. Israel fue destruida por Asiria y pudieron espada miles y miles de israelitas, millones, o sea, por más de que Amós oró, ya en ese punto Dios dijo: no, así va a ser. ¿Sí? Lo mismo con Jeremías, exactamente lo mismo que Amós, pero orando por Judá, y Dios determinó que iban a ser destruidos. Es más, hasta Dios le dice a Jeremías: te prohíbo que ores por ellos, ya he determinado que los voy a destruir. Ahora bien, también la palabra nos muestra a Cristo como ejemplo de oración. Tanto Mateo, Marcos, Lucas y Juan lo muestran orando. Eso es un argumento a favor de la Trinidad de Dios en contra de las sectas solitarias. Vemos los apóstoles como hombres de oración también. ¿Sí? Bueno, hay otro pasaje que les he llevado para leer. ¿Cómo dice? Figura de animal, alguno que está en la tierra, figura de ave, alguna alada.
ejemplo alguno, la voz de Dios hablando en medio del fuego como tú has oído sin perecer? Bueno, hay un pasaje muy hermoso, ese es como el más cercano, pero no es ese, que está en Deuteronomio, que dice que no hay Dios en el mundo que esté tan cerca de su pueblo cuando le pide ayuda. Cuando oramos, el Señor atiende la oración de su pueblo. Bueno, sigamos con la lectura. ¿Está? Los 10 obstáculos hasta el final. Pedir mal, Santiago 4:3, orgullo, Salmo 133. Pedir mal, Santiago 4:3, orgullo, Salmo 138:6, rebeldía, Isaías 59:12, apostasía, Salmo 78:37, resentimiento, Marcos 11:25-26, mala actitud con el cónyuge, 1 Corintios 11:10, 1 Pedro 3:7, duda, Santiago 1:6-7, distracción, Mateo 6:6, injusticia e hipocresía, Isaías 1:15, 29:3, pereza, Mateo 26:40-43, afán y ansiedad, Filipenses 4:6-7 y Mateo 6:31-33. Sobre el ayuno es abstenernos de tomar alimentos y realizar actividades ordinarias. Por un ejemplo determinado, por un tiempo determinado, con el fin de buscar a Dios en oración con mayor intensidad. El cuerpo se debilita, pero espiritualmente somos fortalecidos en él. Ese tiempo puede tratarse bíblicamente de un día, jueces 20-26, 3 días, Esther 4:16, 7 días, 2 de Samuel 12:16-23, 21 días, Daniel 10:2-3, 40 días, Deuteronomio 9:9. Esta disciplina y medio de gracia nunca se debe usar por competencia o para mostrar más espiritualidad, Mateo 6:16. Puede ser en privado, Mateo 6:17, o congregacional, Joel 2:12-16. Puede usarse para pedir protección divina, Esdras 8:21. Una manera de ubicarnos delante de Dios, Salmo 69:10, para pedir guía y ayuda de Dios, Éxodo 34:28. Preparación para el ministerio, Mateo 4:1-4. Clamar por una situación difícil, Segunda de Crónicas 23. La oración nos une al cielo y el ayuno nos separa de la tierra. La oración nos lleva a la casa de banquetes de Dios. El ayuno nos libera de nuestro afecto por el pan que perece. Las disciplinas espirituales como la oración, el estudio de la Biblia y el reunirse como una comunidad son medios de gracia en nuestras vidas. Los cristianos que aprenden estas prácticas desde temprano en su caminar con Cristo crecen en su fe. Dios usa las disciplinas espirituales para nuestra salud espiritual. Crecemos cuando las practicamos. Nuestras vidas cristianas se ven afectadas cuando no las hacemos. Miremos algunos pasajes. Cristal. Mateo 6:16-17. Natalie, Joel 12:16. Salía también Isaías 59:12. Y Natalie Filipenses 4:6-7.
rostro para mostrar a la gente que están ayunando. De cierto les digo que ya se han ganado su recompensa, pero tú, cuando ayunes, perfúmate la cabeza y lávate la cara. Ciertamente nuestras rebeliones ante ti se han multiplicado, nuestros pecados nos acusan, nuestras iniquidades nos persiguen, y bien sabemos que hemos pecado. La misericordia de Jehová. Por eso pues ahora dice Jehová, convertidos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos y convertidos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira, tardo para la ira y grande en misericordia y que se duele del castigo. Quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras de él. Esto es ofrenda y libación para Jehová, vuestro Dios. Tocad trompeta en Sión, proclamad ayuno, convocad a asamblea, reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños y a los que maman, salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Todos, era el cuarto de Luciano. Sí. O sea, Pero debería ser los esposos, ¿no? habría que mirar a que se le. Entonces, Filipenses. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Es que el afán puede ser histórico, pero sí se puede, o sea, de hecho, se acuerda de Pedro que decía que no tiene su ansiedad a veces. O sea, no significa que uno así no puede orar, no más, por el contrario, que eso sea para dejar delante de la ansiedad descargada. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Entonces dice ahí, si hay alguien que está ansioso, afanado, preocupado, pues preséntese en oración con gracias, oración de gracias. ¿Y qué es lo que sigue? Paz. Si alguien quiere paz, esa es la única manera. La persona que está perturbada, deprimida, ansiosa es porque no está en oración. Y bueno, los otros textos que ustedes acabaron de leer, es que el pueblo estaba sufriendo una consecuencia por sus pecados y había habido una sequía, una plaga de saltamontes y en fin no tenían provisión, no tenían nada. Entonces le dice el profeta, ¿acaso no se dan cuenta que porque es que estamos como estamos? Convoquemos ayuno mejor y humillémonos ante el Señor por si quizás nos perdone y al perdonarnos venga y quite esa plaga que había y nos bendiga. ¿Sí? Entonces dice, humíllense con lamentación, con dolor. O sea, el ayuno está relacionado con eso, con humillarse, con postrarse, con lamentarse, con dolerse. ¿Sí? El ayuno no es motivo de fiesta, el ayuno es un sinónimo de aflicción, de un ruego profundo, que no hay nada más que hacer. Por ejemplo, hace unos años en la iglesia local hubo una situación económica muy fuerte que ninguno de los varones estábamos trabajando. Veamos qué no puedo hacer. Ayuno. Pues no,
ayuno, convocamos ayuno los miembros y cada uno desde su lugar, porque en ese entonces estábamos en pandemia, en ese entonces pues cada uno desde sus lugares hizo su oración con su hogar, con su familia. Y bueno, sí. O sea, convocamos un ayuno para humillarnos ante el Señor, para pedir con más urgencia algo, ¿sí? Sabiendo que pues Él es el que determina, ¿no? cómo será la manera. El ayuno también puede hacerse en privado. Tenemos el caso de David. David ayunó una vez cuando un hijo suyo estaba enfermo y aún así el niño murió, pero era un ayuno privado, ¿sí? Hay ayunos congregacionales, claro, el de Cohen es un ejemplo. Convoquen ayuno para humillarnos ante el Señor. Por ejemplo, si el país está decayendo económicamente, si tuviéramos líderes piadosos, ellos convocarían un ayuno del país para que Dios les dé sabiduría a ellos como líderes, para que tomen las mejores decisiones en materia económica. Darse cuenta que las decisiones que están tomando están perjudicando y que los guíen a las mejores independientemente del nombre que le pongan de cada cosa. Pero bueno. Nosotros como tal vemos el ayuno como un medio de gracia extraordinario. O sea, usted puede conversar con hermanos de iglesias de corte pentecostal y para ellos el ayuno es de gran bendición, pero porque es como el as bajo la manga, como si por medio del ayuno fueran a conseguir que eso escuche. Mejor dicho, dicen que el ayuno hace temblar el cielo. Imagínense. O sea, el ayuno puede cambiar las decisiones del trono de Dios. Eso es muy arrogante. Eso es por lo que ellos les han enseñado a. El ayuno no, el ayuno es nuestra urgencia, un clamor de necesidad. Por ejemplo, en Esdras, el pueblo tiene que hacer un viaje muy largo por tierra, obviamente, pero tienen los utensilios y los mobiliarios del templo, cosas de oro, de plata, cosas muy, pero muy preciadas. Y en el camino habían piratas terrestres, asaltantes y todo eso. Entonces, ¿qué hace Esdras? Convoca ayuno por el viaje, ¿sí? Ayunan y sí, llegan hasta Jerusalén, desde Susa, de Persia, en la caravana hasta Jerusalén. Semanas de viaje y no se perdió nada, ¿sí? Ese ayuno fue escuchado. Bueno, que no significa que porque algo peligremos no se ve, es que no haya escuchado, ¿no? Pero me refiero a que Dios atendió esa petición y no pasó nada grave, nada peligroso. ¿Cuánto debe durar un ayuno? Bueno, bíblicamente hay casos, por ejemplo, hay un ayuno de un día y un ayuno de 40 días, pero no significa que son prescriptivos, o sea, que así como hizo tal, toca a nosotros también hacerlo. No, son ayunos libres. Por ejemplo, ese día que les cuento aquí en la iglesia, oramos solamente en la mañana. Ya a mediodía acabamos el ayuno. Como puede haber un ayuno, y pues aquí nunca lo hemos hecho, pero puede haber un ayuno en donde nos entrenamos todo el día. Depende que sea, si es que hay casos muy particulares. Quizás hace poco hicimos otro ayuno por alguna situación difícil que pasó y yo supe que una de las familias de la iglesia se extendió el ayuno más abarcando la tarde, pero ellos quisieron hacerlo así, ¿sí? Es dependiendo de cómo queramos humillarnos del Señor, ¿sí? Entonces el ayuno está vigente, todavía se sigue practicando, solo que nosotros no le podemos dar como un valor de más poder o un valor de más espiritualidad, ¿sí? Debe seguir siendo visto como un medio de gracia. Hermoso, eficaz, sí, pero es un medio de gracia, no es el fin, es un medio, no el fin. Bueno, preguntas. El ayuno es solo de alimentación, puede ser, pues yo he aprendido, no sé si es verdad, que también uno puede ayunar, no sé, si usted la está saliendo, no sé, a comer o a hacer cosas que usted normalmente hace, póngale, salgo de seguido al restaurante
como si el ayuno es cohibirse de cosas que le gustan, le apasionan, que disfruta. Bueno, no, solamente es la alimentación. El cohibirnos de cosas que disfrutamos puede ser parte de una disciplina personal, ¿sí? Por ejemplo, si veo que el celular me está absorbiendo más de lo debido, hago bien en hacerme a un lado del celular por un tiempo, ¿sí? Pero eso no es un ayuno, eso es solo algo que yo quiero hacer para mi propio bien, ¿sí? Por ejemplo, algunos les toca obligado a abstenerse de niveles de azúcar o de colesterol, entonces se tienen que abstener de ir o de comer ciertas cosas, pero eso no es ayuno. El ayuno como tal es abstenerse de comer, precisamente ese es el ayuno, de comer y de beber. Y por otro lado, si alguien está dentro de un horario laboral, lo mejor o lo que yo recomendaría, si me preguntaran, es que no ayunen mientras trabajan. Primero, para no manchar el testimonio, porque si no va a hacer las cosas con excelencia en su trabajo, puede ser de mal testimonio, y luego va a tener que decir que está ayunando, y entonces ya va a estar mostrándole a los hombres que está ayunando. Dice ahí, lávate tu cara, perfúmate, o sea, que no se muestre que está ayunando. Dice Mateo 6, porque los fariseos que hacían ayunaban y se ponían pálidos en la calle para mostrar que estaban ayunando. Entonces dice Jesús, ya tiene su recompensa. ¿Qué más? La oración se tiene más en cuenta la de un cristiano que la de una persona, ¿verdad? O cómo es, o sea, digamos, una persona que no es cristiana, o sea, tiene los mismos méritos, no sé cómo decirlo, como que Dios no va a ir igual que una persona que está encaminada hacia él, que guarda sus mandamientos. Bien, es una buena pregunta. En el libro de Salmos, por ejemplo, en el 145, dice que las criaturas voltean su mirada hacia Dios para pedir alimento, y Dios con su mano bondadosa derrama bendiciones y les sacia su hambre. Entonces, si Dios alimenta a los animales, Él también escucha el clamor natural de los seres humanos, y con mayor razón cuando los seres humanos fueron creados a imagen y semejanza de Dios, ¿sí? Entonces, de que Dios oye, sí. La cuestión es que los hijos de Dios o cristianos somos lo que somos por la gracia de Jesucristo, siendo el puente para llegar al Padre Celestial. Y si las personas no están en ese puente, en la persona indicada, que es Jesucristo, su acercamiento a Dios no es como hijos, sino como criaturas. Prácticamente así como Dios dispensa sus favores a favor de un cuervo que clama, o un león que su presa, o un animal que se encuentra sin su provisión y clama, Dios les responde. Así debe ser Dios con alguien que no es suyo, que clama. Dios va a atenderlo por su bondad, por su misericordia, pero no es un favor como el que tiene un padre por su hijo. Porque mire lo que decía Mateo 6, que decía, los gentiles piensan que por su palabrería serán oídos. Y en cambio, ¿qué le dice Jesús a sus discípulos? Tu Padre sabe qué necesidad tienes. Sí, y Él ve en los secretos. O sea, no estoy recordando lo que leímos ahorita. O sea, con los gentiles, con los que no son parte del pacto, ellos ni siquiera son oídos, en el sentido de que Dios sostiene toda la creación y la mantiene subsistiendo, pero no es como el Dios Padre que escucha la oración de su pueblo, porque no son su pueblo, ¿sí? Ellos piensan que por su palabrería son oídos, pero no. En cambio, contigo, ¿sí? ¿Qué dice? Puedes estar en el secreto, Él te ve, te oye, te recompensa, ¿sí? Sabe de qué tiene necesidad aún sin decir la palabra. Entonces ahí hay un trato diferencial entre uno y otro.
Y dejo pues, establecido eso que es por Cristo, ¿sí? No es porque tenga más méritos propios los cristianos que nosotros, somos lo mismo prácticamente. O sea, va a oír a los dos de igual manera, pero va a tener común, ¿no? O sea, podríamos decirlo así, Dios va a oír a la gente del mundo de una manera más especial que como lo hace con los animales, pero en virtud de su imagen impresa en ellos. Pero a nosotros nos escuchan como hijos que claman. Entonces hay una abismal diferencia en la manera. Entonces, técnicamente Dios oye porque es omnisciente, omnipresente y es el creador de todas las criaturas, pero como Padre Celestial solamente oye a sus hijos. Sí. ¿De qué depende el tiempo de ayuno? Porque usted nos estaba comentando que en la Biblia dice que Hay casos. que un día, que 40 días, ¿de qué depende? Eso es porque lo que uno quiere, no tiene que ser exactamente, o sea, digamos que si es tan terrible la situación, puede ayudar más. ¿Me entiendes? Sí, es como lo que cada quien pueda determinar y su salud le permite. Hay casos en el pentecostalismo donde el ayuno lo exalta mucho en el pentecostalismo. Por ejemplo, en Roma se exalta muchísimo la Eucaristía, la elevan prácticamente a la deidad. Y en el pentecostalismo se está haciendo algo muy parecido con el ayuno. Entonces hay algunas personas que están tratando de ayunar 40 días. Imagínense eso. Y es triste y lamentable porque eso es un pésimo testimonio para el Evangelio. Hay gente que ha muerto haciendo ayunos así. Y pues, ¿de qué manera podemos creer que Cristo nos pida un medio de gracia que nos mate? ¿Con qué medio de gracia es eso? Eso es un medio de suicidio. El ayuno no es para eso. Bueno, en Jueces 20 resulta que hay una guerra. Las 11 tribus están peleando contra Benjamín y están pidiendo a Dios que les permita la victoria y ellos ayunan todo el día por eso, porque al otro día sale la pelea. Entonces lo bien. En Esther resulta que para poderse acercar al rey de Persia sin permiso, la persona tenía que entrar y el rey le tenía que extender el báculo. Si el rey no le extendía el báculo era pena de muerte, porque se metió sin permiso. Y más si lo hacía una mujer. Y resulta que Esther se entera que alguien del Senado está tramando el genocidio de los judíos. Y ella quiere interceder por los judíos porque ella es judía. Y ella ayuna 3 días para que al tercer día entrar sin permiso ante el rey. ¿Sí? Entonces, ¿por qué ayunó 3 días? Para mostrarse que estaba profundamente afligida y el rey le extendía el báculo. Y así fue. Cuando el rey la vio, él sintió compasión de ella y le extendió el báculo para escucharla. En 2 Samuel 7 tenemos el ayuno que hizo David por su hijo que le estaba portando bien. Dios le había dicho a David que ese niño iba a morir por su pecado, el pecado que él había cometido. Y David ayunó 7 días, porque el niño duró malito 7 días. Y al 7º día ya murió. Entonces cuando él se enteró que el niño murió, dejó de ayunar. En Daniel hay un ayuno de 21 días. Este ayuno sí es muy particular porque él es alguien muy importante del imperio de Babilonia y está orando porque Dios cumpla su promesa. Dios había dicho que el cautiverio iba a durar 70 años y cuando Daniel hizo ayuno ya se habían cumplido. Entonces él ayuna para que Dios se acuerde de su pacto, lo que él había prometido, y los reuniera y los volviera a llevar a la tierra. Y ahí fue cuando envió a Gabriel, el ángel Gabriel, y le dijo: Dios te escuchó desde el primer día. Y empieza a hablar con Daniel. Es muy interesante. Y el de 40 días, pues el de Moisés y el de Jesús.
Entonces, se cuenta, son cosas muy particulares y aunque son casos, no son casos dichos de forma que toca hacerlos tal cual, ¿sí? Sino son como ejemplos que aparecen ahí. Entonces no hay manera de establecer algún patrón, algún factor para determinar el tiempo. Y casi tal, digamos que uno, digamos, a mí me pasa, me voy a dormir y se me olvidó orar, pero me acuerdo ya cuando estoy, o sea, ya acostada me acuerdo. Usted nos estaba comentando que no, o sea, en la Biblia y en ninguna parte dice que usted tiene que estar en tal posición para orar. O sea, entonces cuenta que uno ya esté acostado antes de ir a dormir, ¿sí? Hasta en el baile. Sí, porque El Señor nos hizo con necesidades fisiológicas, físicas. Aún orando en cumplimiento de esas necesidades, no pasa nada porque Dios hizo. ¿Sí? Además, esas necesidades están en el cuerpo y el que está orando es el alma.